que no tienen que dar nada a cambio de las donaciones, además de que buscan cubrir las características sociales, por ejemplo, beca o fundaciones contra el hambre, y no pueden ser vendidas. Los aspectos generales de la NIF B16 están basados de acuerdo con la NIF A3, los estados de situación básicos de las entidades con propósitos no lucrativos, y en esta nos dice que deben presentar los estados de situación financiera, estado de actividades y el estado de flujo de efectivo. Dentro del estado de situación financiera, los activos y pasivos deben presentarse clasificados en corto plazo, circulantes y largo plazo, no circulantes, atendiendo a su disponibilidad y exigibilidad con base en la NIF A7, presentación y revelación. Clasificación de patrimonio contable. Patrimonio contable no restringido. Está sustentado por activos netos no restringidos. Patrimonio contable restringido temporalmente, cuyo uso por parte de la entidad está limitado a disposiciones de tiempo o de propósitos establecidos. Patrimonio contable restringido permanentemente. De plazo. Si establecen que los activos no pueden ser usados de inmediato, sino hasta un periodo posterior. De propósito. Si se establece que los activos deben ser utilizados para un propósito específico o una combinación de las anteriores. La entidad debe revelar una descripción de las restricciones sobre el uso de ciertos activos, la naturaleza y montos de los diferentes tipos de restricciones y la asignación establecidas por la Administración. Debe presentar los ingresos, costos y gastos, los ORIS y el cambio neto del periodo en el patrimonio contable de una entidad con propósitos no lucrativos. Debe presentar, entre otros, los ingresos no restringidos, las reclasificaciones provenientes del patrimonio temporalmente restringido por partidas liberadas de sus restricciones, las reclasificaciones provenientes del patrimonio permanentemente restringido que han recibido instrucciones específicas de los donantes para su disposición, y los gastos por servicios por programas o actividades de apoyo. Los donativos sujetos a restricciones temporales, las reclasificaciones de los otros tipos de patrimonio hacia el patrimonio restringido temporalmente y viceversa, los costos y gastos identificables con este tipo de patrimonio y los costos y gastos por servicios por programas o actividades de apoyo. Debe mostrar, entre otros, los donativos sujetos a restricciones permanentes, las reclasificaciones de los otros tipos de patrimonio contable hacia el patrimonio contable restringido permanentemente y viceversa, los costos y gastos identificables con este tipo de patrimonio. El cambio neto en el patrimonio contable total se determina mediante la suma del cambio neto en el patrimonio contable no restringido más el cambio neto en el patrimonio contable restringido temporalmente y el cambio neto en el patrimonio contable restringido permanentemente. Deben subclasificarse los costos y gastos de acuerdo con uno de los siguientes criterios. A, por función, que muestra en rubros genéricos los tipos de costos y gastos. B, por naturaleza, que desglosa los rubros de costos y gastos atendiendo a la esencia específica del tipo de costo o gasto de la entidad. O C, mixta, que muestre los gastos por función y dentro de cada agrupación presenta el desglose de gastos de acuerdo con su naturaleza. Esos costos y gastos deben presentarse en el estado de actividades por sus montos brutos. Se permite la incorporación de los rubros y subtotales adicionales en el estado de actividades atendiendo a la práctica del sector, siempre y cuando, en opinión de la administración de la entidad, esta presentación contribuye a proporcionar información que sea más relevante. La información de los ingresos, costos y gastos, así como las reclasificaciones, pueden presentarse de forma agrupada con otras partidas que tengan características similares. Descripción y significado que se incluye en la presentación de los estados de actividades, la política de la entidad relativa a la presentación de los ingresos por donativos recibidos cuyas restricciones se hayan extinguido dentro del mismo periodo, componentes de los ingresos, costos y gastos cuando sean relevantes en aquellos casos en que por disposiciones de una NIF se haya presentado en forma neta, información sobre la naturaleza de los costos y gastos cuando se haya elegido una clasificación por función. Muestra información acerca de las fuentes y aplicaciones del efectivo en el periodo, clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Permite conocer el efecto que han tenido las actividades de la entidad en su efectivo, evaluar su capacidad para cumplir